muy nervioso y ya no podía controlar que se le moviera la cabeza. Pero cuando estaba con nosotros en la casa y eso, pues estaba normal. Lucía es una gente maravillosa. Tuvimos un romance de más de 3 años en el que la pasamos. Nació en un set y murió soñando otra película. A los 2 meses ya estaba frente a una cámara. A los 55, el país lo despedía como a un viejo conocido. Entre esos 2 puntos, Valentín Trujillo dejó más de 140 filmes, romances que marcaron época y una decisión tan arriesgada que puso en jaque al poder. Su vida fue un guión perfecto: fama, lucha, gloria y un final inesperado. Valentín no tuvo que esperar a ser adulto para decidir su destino. Nació con reflectores apuntándole. Sus primeras apariciones ocurrieron cuando apenas podía balbucear, convirtiéndose en el bebé de la pantalla. Creció rodeado de cámaras, micrófonos y foros de filmación que fueron, literalmente, sus patios de juego. Mientras otros niños corrían en plazas o aprendían a andar en bicicleta, él memorizaba diálogos y aprendía a mirar de frente a un lente. Y lo curioso es que, aunque parecía un juego, esa rutina fue marcando su carácter. Un niño disciplinado, puntual, que entendía lo que era repetir una toma hasta salir perfecta. Pero lo más impactante es que, incluso antes de llegar a la adolescencia, Valentín ya tenía en claro que su vida no podía ser otra cosa que el cine. No había plan B, no había escape. Su vocación estaba sellada desde la cuna. Y lo que empezó como un capricho infantil pronto lo convertiría en heredero de toda una dinastía cinematográfica. Y antes de seguir con esta historia, suscríbete, porque a diferencia de las películas de Valentín, acá no hay boleto de entrada, es gratis. El apellido Trujillo era conocido, pero el que lo Gascón y de Anda. Su abuelo, productor, lo introdujo al set como quien lleva a un nieto a la plaza. Gracias a él, Valentín participó en películas clave de la época, codeándose desde niño con grandes figuras del cine mexicano. Se decía que había participado en El Jinete, la primera película en tercera dimensión de México. Pero lo cierto es que ese título lo ostenta otra producción, El Corazón y la Espada, 1953. Ese pequeño detalle sirve para entender cómo la leyenda de Valentín empezó a mezclarse con mitos. Su vida era tan cinematográfica que hasta los recuerdos parecían ficciones. Armando Valentín ya fue realmente tercera generación de cinematografista. A los 7 años ya se presentaba como actor infantil en cintas como El Granillo 1958, y poco después compartía escenas con nada menos que Mario Moreno Cantinflas en El Extra. Esa fue una de las experiencias que más lo marcaron. El ídolo del humor mexicano ensayaba con él como si fuera un adulto, tratándolo de igual a igual y dándole la confianza de saberse actor, no simple relleno. Y así, con apenas unos años de vida, Valentín ya había acumulado un currículum que muchos adultos envidiarían. Sin embargo, todavía le quedaba por enfrentar una pregunta clave. ¿Iba a seguir los pasos de su familia en el cine, o cumplir el mandato de su padre abogado, que insistía en que debía ser alguien serio? Después fueron mis tíos, mi tío Gilberto, mi tío Edgardo, por este lado, y por otro lado, bueno, los de Anda, ¿no? El Charro Negro, mi tío Raúl. La respuesta llegaría pronto, cuando el adolescente con alma de estrella se rebelara contra las expectativas familiares y apostara todo a la pantalla grande. Cuando alcanzó la mayoría de edad, Valentín dejó claro que no era solo el niño del set. Su primer protagónico en las figuras de Arena 1969 fue La Prueba de Fuego, y la pasó con una seguridad que sorprendió a todos. No era un improvisado, había crecido entre cámaras, y eso se notaba en cada gesto. En los años 70, su nombre comenzó a sonar cada vez más fuerte. Su porte, su estilo y su talento lo convirtieron en uno de los galanes más buscados de la pantalla grande. El premio Diosa de Plata como revelación masculina en 1971 lo catapultó a otro nivel. Ya no era solo el nieto de un productor ni el sobrino de un director. Valentín Trujillo era una estrella por derecho propio. Pero el gran golpe de taquilla llegó en 1980 con Perro Callejero. Esa película lo consagró como ídolo popular, mostrando un lado más rudo, más urbano y mucho más cercano al México real. Yo, ¿cuándo saliste? Oh, desde el sábado. Sí, te fui a buscar, pero no estaba. Pinche perro. ¿Y qué haces aquí? Es que trabajo en las noches aquí con la chava. Uy, ese güey te va a meter en un pedo. Sí.
No solo llenó salas, también le ganó premios y un lugar asegurado en la memoria del cine nacional. El éxito continuó en televisión. En los 80 brilló con Juana Iris, telenovela que protagonizó junto a Victoria Rufo. Era el complemento perfecto. En cine se le veía como el hombre fuerte y en TV como el galán romántico. Tenía todo. Pero mientras el público lo aplaudía, Valentín sentía que la actuación ya no era suficiente. Quería controlar lo que pasaba detrás de la cámara. Y ese deseo pronto lo llevaría a tomar un riesgo enorme. En 1983, Valentín decidió que ya no bastaba con decir diálogos. Ahora quería escribirlos y dirigirlos. Así nació Un hombre violento, un proyecto que tardó 6 años en ver la luz. Él mismo lo protagonizó, y junto a su primo Gilberto de Anda construyó una historia de pasiones desbordadas que reflejaba algo más, su ambición artística. Ese fue el inicio de una etapa intensa en la que exploró lo más crudo de la sociedad mexicana. Ratas de la Ciudad 1986 mostró a niños delincuentes en un melodrama tan impactante que hasta le dieron el reconocimiento de ciudadano honorario en Las Vegas. Violación 1987 lo colocó en medio de la polémica con un thriller frenético que incluso le valió nominaciones al Ariel por guión y argumento original. Valentín no tenía miedo de incomodar. Sus películas hablaban de violencia, injusticia y corrupción en una época en la que muchos preferían mirar hacia otro lado. Su carácter obsesivo lo llevaba a supervisar cada detalle del rodaje. Quienes trabajaron con él recuerdan a un director exigente, perfeccionista y, a veces, difícil, pero siempre entregado a contar una historia. Y justo cuando parecía que ya había probado todo en el cine, decidió dar un paso que casi nadie se atrevía: producir una película que iba a desafiar al propio gobierno mexicano. A finales de los 80, Valentín tomó la decisión más arriesgada de su vida: producir Rojo Amanecer. No era cualquier proyecto. Era la primera película en hablar directamente de la matanza de Tlatelolco de 1968. Un tema tabú, un recuerdo doloroso que el gobierno quería enterrar y que nadie se atrevía a llevar al cine. El rodaje fue casi clandestino. Se filmó en secreto, con miedo a que las autoridades lo cancelaran de un día para otro. El material se escondía, se revelaba en estudios apartados, y los rollos viajaban en cajuela de autos para evitar que los confiscaran. Valentín sabía que se estaba jugando no solo su dinero, sino también su reputación y hasta su seguridad personal. Cuando la cinta estuvo terminada, el Estado Mayor Presidencial intentó bloquearla por completo. Finalmente, el presidente Salinas de Gortari autorizó su estreno, pero solo si se eliminaban escenas clave que mostraban al ejército en la masacre. Valentín aceptó los cortes, pero con un plan B: mandar la versión íntegra a Estados Unidos y a La Habana, asegurando que la película completa nunca desapareciera. El resultado fue histórico. Rojo Amanecer ganó 11 premios Ariel, fue aclamada en festivales internacionales y se convirtió en la primera cinta mexicana en retratar la tragedia que durante 2 décadas había sido silenciada. Valentín había puesto todo en juego, y ganó. Entró a la historia no solo del cine, sino también de la memoria social del país. Pero mientras se convertía en héroe cultural, su vida privada también estaba en el ojo público, y los rumores no paraban. El éxito lo convirtió en uno de los galanes más deseados dentro y fuera de la pantalla. En los 70 y 80, Valentín fue portada de fotonovelas y protagonista de telenovelas, pero también de titulares de revistas de espectáculos. Su relación con Lucía Méndez fue una de las más sonadas de la época, un romance que parecía sacado de una película, hasta que terminó de golpe. Más tarde, los medios lo vincularon con Verónica Castro, y aunque nunca confirmaron del todo lo que hubo entre ellos, las especulaciones le dieron aún más brillo a su imagen de galán indomable. Y en televisión, junto a Victoria Rufo en Juana Iris, alimentaba la idea de que era el eterno conquistador, tanto dentro como fuera de los guiones. Lo curioso es que, a diferencia de otros actores de su generación, Valentín no vivía rodeado de escándalos negativos. Su fama era la de un hombre serio, trabajador, con romances llamativos pero sin caer en excesos públicos. Eso lo hizo aún más atractivo. Parecía tenerlo todo bajo control. Sin embargo, la vida siempre tiene giros inesperados, y en los años 90 Valentín enfrentaría una etapa en la que la cámara ya no lo enfocaba con la misma intensidad. Con el paso de los 90, Valentín fue reduciendo sus apariciones en pantalla. Prefirió enfocarse en producir y apoyar proyectos de otros cineastas.
Pero aunque su presencia en cines ya no era tan constante, seguía siendo una figura respetada. Fue entonces cuando llegó la noticia que nadie esperaba. El 4 de mayo del año 2006, Valentín Trujillo murió mientras dormía, víctima de un paro cardíaco. Tenía apenas 55 años. El impacto fue inmediato, porque no había señales claras de enfermedad grave. En los medios y en el público, la sorpresa se mezcló con incredulidad. Algunos hasta pensaron que se trataba de una noticia falsa. Su muerte ocurrió justo cuando trabajaba en un nuevo proyecto, desde la cárcel, en el que planeaba actuar, dirigir y producir al mismo tiempo. Una prueba más de que, incluso en sus últimos días, el cine seguía siendo el motor de su vida. Años más tarde, la historia de su familia volvió a dar de qué hablar. En 2015, su viuda reveló que la herencia se había agotado y que su hijo menor vendía cuadros en la calle para ayudar con los gastos. Esa imagen del pequeño pintando al aire libre conmovió a México y reavivó el recuerdo de Valentín, mostrando que incluso las grandes leyendas dejan a veces un legado marcado por la lucha cotidiana. Pero más allá de la tragedia personal, lo que permanece es su influencia, un legado que todavía sigue vivo en el cine mexicano. Valentín Trujillo no fue un actor más. Fue un hombre que nació en los sets, conquistó la taquilla, dirigió con valentía y produjo la película más arriesgada de su generación. Sus más de 140 filmes lo convirtieron en una figura central del cine popular mexicano, y Rojo Amanecer lo consagró como un valiente que se atrevió a contar lo que muchos querían callar. Su estilo, entre lo romántico y lo urbano, influyó en toda una generación de actores y directores. Para algunos, fue el último gran galán clásico. Para otros, un pionero que abrió caminos con historias incómodas. Lo cierto es que su nombre sigue siendo sinónimo de cine. Y quizá, la mejor definición la dio él mismo: el día que deje este mundo, lo haré filmando mi propia partida. Así fue. Valentín Trujillo se fue joven, pero dejó su historia grabada en cada rollo de película. Su vida fue un guión lleno de gloria, riesgos y un final inesperado. Y ahora que conoces más de esta leyenda, contame en los comentarios, ¿cuál es la película de Valentín Trujillo que más recordás? Dale like si te sorprendió su historia y suscríbete, porque aún quedan muchas historias de Hollywood y del cine latino que todavía nadie te contó.